Durante años yo soñaba una impertinencia, Cristina. Soñaba que estaba en Olivos y discutía mano a mano con usted. Se lo juro. Por lo general me despertaba alterado y triste. Luego soñé muchas veces despierto que debatíamos sin gritarnos sobre algunos temas de fondo. Hablé con varios ministros suyos a lo largo de esta década larga para ver si usted me podía recibir, no con el ánimo de entrevistarla, sino con la ingenua ilusión de conversar en los términos en que quizás otros colegas, por historia, no puedan hacerlo. Le explico, a mí no me interesaba discutir para derrotarla, ni quería hacerlo desde la vereda de enfrente, donde el kirchnerismo me puso, sino desde su pasado y un sistema de creencias más o menos común que alguna vez tuvimos. Es que usted y yo tuvimos más coincidencias de las que cree. Ambos somos, mire, descendientes de inmigrantes asturianos. Y sabemos, por lo tanto, lo que era aquella extraordinaria cultura del trabajo y las sordas broncas que después se desataron entre esos emigrantes que no conocían los francos ni las vacaciones y aquellos otros inmigrantes que trajo Perón en 1945 con los nuevos derechos adquiridos. Hubo en aquellos tiempos una batalla resentida entre pobres, un gran malentendido que continuó a su manera durante décadas. Su hogar estaba dividido, Cristina. Su madre pertenecía a esta última oleada, era una gremialista adoradora de Perón, mientras que su padre era un radical antiperonista y enfático. Usted finalmente tomó partido por su madre en contra de su padre. Le confieso que yo me acerqué al peronismo por la misma razón, para ser rápida e integralmente argentino, y para oponerme a mi padre asturiano, para que aquella adscripción ideológica, pobre viejo, era un verdadero escándalo. Usted y yo votamos al peronismo desde la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, que era un ensayista polémico y brillante, y compramos su visión esquemática acerca de la eterna lucha entre los proyectos nacionales y los oligárquicos. Ramos nos enseñó, recuerde bien, a detestar a los montoneros y a rescatar a Roca. Varios años más tarde nos enseñó también que muchas de sus propias descripciones ideológicas o históricas habían quedado viejas en una Argentina que cambiaba y en un mundo que cambiaba. Él mismo cambió. Hoy al Colorado sus libros le parecerían lo que son, geniales piezas literarias, pero nada más. No hay nada más viejo y oxidado que aquello en lo que creíamos ingenuamente, Cristina. El mundo cambió y por suerte nosotros viajamos, conocimos otras democracias y evolucionamos positivamente. Usted, al igual que yo, sintió un fuerte golpe emocional el día que ganó Alfonsín, pero con los años fue rescatando la importancia de este extraordinario líder democrático. Usted y yo descubrimos que fuimos injustos con don Raúl, y que en su momento no supimos comprender su gesta en toda su magnitud política. Usted y yo, Cristina, simpatizábamos entonces con la renovación peronista, ¿se acuerda? Que era absolutamente imprescindible si queríamos una democracia bipartidista y moderna. A ambos nos gustaban los intentos democráticos de Cafiero y de Pilo Bordón, y creíamos realmente que el peronismo podía ser republicano y no destituyente, como luego fue. Más tarde llegó Menem y ustedes en el sur se entusiasmaron, mientras yo sentía decepción y desconfianza. Usted, presidenta, simpatizaba con las ideas de Chacho Álvarez, que se iba del peronismo tratando de fundar un partido más dinámico y menos corrupto, y también con Bordón, que se ofrecía como una alternativa virtuosa al modelo menemista. Pero ahora, a la hora de la verdad, usted decidió seguir adentro, no sacar los pies del plato y continuar votando disciplinadamente al menemismo. Sin embargo, mientras su marido llevaba a cabo una estrategia feudal en el sur del mundo,
usted desplegaba, fíjese, usted desplegaba en Buenos Aires una política claramente republicana y parlamentarista. Yo simpaticé con su evolución. Muchos argentinos lo hicimos. Una evolución que fue de un nacionalismo vetusto hacia una modernidad democrática. Usted era amiga de Gustavo Vélez, que fue mi amigo de toda la vida, y que es un ejemplo de transparencia. Usted almorzaba con Elisa Carrió y declaraba a favor de la purificación de la política, la independencia de la justicia y la libertad de expresión. Usted era en Buenos Aires la contracara de lo que Néstor era en la provincia. Y cuando llegaron a la Casa Rosada, llamaron a Bordón y le propusieron realizar un plan desarrollista a la manera de Frondizi, que nunca hicieron. Yo tengo debilidad por esa modalidad económica. Seré que estaré viejo, ¿no? Pero pienso como pensaban ustedes antes, que no debíamos caer en un estatismo trágico y bobo, ni en un neoliberalismo feroz, que podíamos quedarnos en el medio, con un rol activo del Estado, una tecnocracia estatal eficiente y una apertura al mundo, al que le venderíamos nuestros productos y nuestros conocimientos. Ambos teníamos veneración por Felipe González, ¿se acuerda? Y queríamos lo que Pepe Nun proponía, un país normal. Yo los criticaba entonces, porque criticar es siempre mi deber de periodista, pero sentía bienestar por esas ideas, que lentamente se fueron deformando en el ejercicio impiadoso del poder. Por alguna razón, tal vez por genética, ustedes abandonaron ese lugar razonable y se volvieron hacia un modelo feudal, el modelo feudal de Santa Cruz, lo nacionalizaron, y eso los llevó hacia una radicalización que a mí aún hoy, Cristina, aún hoy me deja perplejo. Sus gobiernos se dejaron capturar por una ensoñación falsamente revolucionaria, retóricamente revolucionaria. Le dieron más bolilla a los ex montoneros y a los ex estalinistas que a los peronistas republicanos y a los socialdemócratas europeos y regionales como Lagos y Bachelet. En los años 80, usted lo recordará perfectamente, quienes estábamos cerca de aquella idea socialdemócrata y socialcristiana, habíamos hecho una lista con las aberraciones que había cometido Perón y habíamos decidido solamente apoyar las cosas buenas, sabiendo que muchos de sus pecados respondían a una época pretérita. No se podía calcar el pasado. Era como si para seguir a José de San Martín habilitáramos relaciones con chicas de 13 años y tuviéramos un código de degüello para los enemigos. Un absurdo total. Lo que sucedió en el 45 era irrepetible, porque la conciencia de las sociedades también había evolucionado. Usted vino de repente y nos dijo a todos que hasta las peores cosas de Perón y Evita eran buenas, y se dedicó a copiarlas con exactitud, como si estuviéramos en el túnel del tiempo. Allí comenzó una nueva etapa, que se coronó cuando yo la vi por televisión gritar «Vamos por todo». Le confieso que ese grito de guerra fue un límite absoluto, porque usted no se quedó en simples palabras. Usted abandonó el sistema democrático y se internó en el peligroso plan de crear un régimen caudillesco, autoritario y primitivo. Cuando dejó de creer en la división de poderes, yo no lo podía creer. ¿Por qué? ¿Cuándo dejó de creer en el control republicano? ¿Cuándo dejó de hablarle a la oposición? Usted tenía un ejercicio aceitado en el Parlamento argentino. ¿Cuándo cambió el endiosamiento del empleo por el clientelismo más decadente? Es incomprensible para mí ese giro dramático que usted pega y que le hace pegar al país entero. Me cuesta digerir que usted haya hecho retroceder al peronismo semejante situación y que podría resumirse en la idea de que solo su partido puede gobernar, que es mejor una democracia de un solo partido y que esa hegemonía debe ser inalterable por el bien de la patria. ¿Se imagina si yo le hubiera leído estos conceptos en los años 80 y 90? Usted se habría horrorizado de sí misma y lo bien que hubiera hecho. Porque para realizar todo esto tuvo que entronizar a un peronismo que se convertía en una gran corporación, en una oligarquía de millonarios. Antes usted despreciaba a esos caciques y varones oscuros y turbios. Luego los abrazó con felicidad. Antes usted creía en los medios
y en los sectores independientes y en la clase media. Después los combatió despiadadamente. Usted avanzó sobre el poder judicial, sobre las empresas, sobre el campo, partió a la CGT en 5 partes, fragmentó al peronismo en 3, perjudicó a la industria nacional y a las economías regionales, impuso un sistema unitario, que lesionó el federalismo verdadero, y le puso el nombre propio de su marido a estatuas, calles y edificios públicos. Hizo cosas que le hubieran avergonzado a la otra Cristina Kirchner, a la que yo admiraba. Que esa mujer haya sintonizado con la decadente idea cívico-militar de Hugo Chávez fue también una sorpresa inquietante. De Felipe González a Maduro, ¿se da cuenta? Fue un viaje hacia la oscuridad, un viaje innecesario, una metamorfosis horrible. Yo no la reconozco en todas estas acciones. Tampoco en poner un cepo estrambótico y a partir de eso frenar la inversión externa en la que usted creía con convicción. A usted le interesaba la transparencia y de repente justificó la corrupción política. También defendía la sanidad de las cuentas públicas y la sustentabilidad macroeconómica. Y después practicó un programa opuesto que nos colocó como uno de los países con mayor rojo fiscal e inflación más alta. Una nación aislada y anacrónica que causa espanto incluso a compañeros de ruta como Bachelet, Dilma Rousseff y Mujica. ¿Qué pasó en el medio? Su bronca contra quienes criticaban sus políticas la cegó y le empujó a brazos de setentistas tardíos como Zanini, Kicillof y Laclau. Ellos no creen en la democracia republicana ni en la economía virtuosa, Cristina. Son propiciadores de un régimen cerrado y enemigos de la democracia republicana. No comparto cientos de medidas que usted impulsó, pero aún así pienso que su proyecto se podría haber llevado a cabo sin abandonar las banderas de la institucionalidad, sin esta agresividad montoneril, sin las divisiones sociales que ya el propio peronismo había superado. El otro día la oí amenazar, Cristina, que a usted la alarmaba que alguien con otra idea política ocupara la Casa Rosada y que un gobierno de otra fuerza equivalía necesariamente a muertos, huida en helicóptero y la entrega anticipada y humeante del poder. ¿Usted alguna vez creyó en la necesidad de una alternancia en la Argentina? ¿Qué pasó con aquella dirigente? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que usted amenace a la población si ésta finalmente decide darle la oportunidad a otra fuerza política? Ahora usted se retira, presidenta. Estoy seguro de que voy a soñar varios meses con que hablo en el Calafate con usted y con esta nueva oportunidad histórica que se abre. Usted me dirá que no soy nadie, y la verdad que no lo soy, pero si pudiera aconsejarla, le pediría que acepte su responsabilidad en la democracia, que en su retiro haga una autocrítica íntima y que ayude a gobernar al que viene, sea quien sea, que no lo extorsione ni trabaje para destituirlo, y que permita a su vez que el peronismo se renueve. Recupere en el llano, doctora, su sentido común. Alan García se fue como un populista y volvió como un estadista. Bachelet no se fue deseando que Piñera cayera en medio de una masacre, y por eso logró volver con la frente en alto. Vuelven los que entienden el juego de la democracia, en todo caso, y los que son humildes. Hay gente que quiere borrar de la tierra al peronismo, que es un hecho inevitable en nuestro país y en nuestra historia. De nada vale luchar porque el peronismo deje de ser una hegemonía si luego el peronismo no se moderniza y se convierte en un partido caudaloso pero democrático y republicano. De nada vale. Un interlocutor, el peronismo debe ser un interlocutor con el cual acordar políticas de Estado, un socio razonable con el que reconstruir el país. Así como una alternancia es fundamental, también lo es una segunda renovación peronista, que termine con esa corporación que cuando gobierna se apodera del Estado y saquea las instituciones, y cuando está en el llano organiza saqueos y desea el derrumbe de su rival. Si hay derrumbe, perdemos todos, los peronistas, los que no lo son y los que dejamos de serlo. Cristina, me gustaría decirle que un estadista sabe cuándo y cómo retirarse. Sabe también cómo sanarse a sí mismo.
y cómo realizar en silencio sus autocríticas. Ayúdenos a vivir sin usted. Ayúdenos a vivir sin usted. Participe si quiere de la democracia, pero no desde el odio y la conspiración, sino desde la responsabilidad. Necesitamos que usted recapacite, Cristina, y vuelva a ser aquella lejana, remota, la que alguna vez fue. Necesitamos que se recupere a sí misma después de tanta desmesura. El país entero lo necesita.